Una curiosa piedra cúbica de arenisca tallada en su centro en forma de un recipiente para líquidos ha tenido un uso funcional en la localidad de La Lueza. Este recipiente pétreo, cuyo uso conoce bien Feliciano Gascón, estuvo vinculado con una de las actividades que antaño identificaron a sus vecinos. Bueno, Feliciano, aquí tenemos una piedra muy singular en La Lueza. ¿Qué función tenía esta piedra aquí? ¿Para qué se empleaba? Bueno, esta tenía la función de mojar el esparto para que estuviese tierno para hacer soga. El proceso primeramente se arrancaba, luego después se extendía en un rastrojo y se tenía 15 o 20 días. ¿Podemos reproducir un poco con los materiales cómo era el trabajo? Sí, bueno, el arrancar el esparto, pues vamos a coger unas matas que hay ahí y arrancaremos el esparto. Venga, perfecto, y así vemos cómo se hacía. Bueno, ahora llegamos al espartal y aquí tenemos tajo, tenemos buen tajo hoy, ¿eh? Pues a ver cómo se arranca. Bueno, el primer flechón, esto es el primer flechón, lo tienes que arrancar así porque no tenemos nada hecho. Ahora ya se va cogiendo con el trozo que hemos arrancado primero, ahora se van cogiendo estos. Y ya es cuestión de ir tirando. E ir tirando. Siempre por la parte de arriba para que no salga broza. Esto se dice esflorear. Lo primero que se coge. Este es lo más largo, este es esparto bueno. Tenemos ya la manada y se deja así para verla luego. Y ahora se empieza otra vez igual. El primer flechón y ahora ya se coge normal. ¿Esto veníais a punto mañana o cómo? Sí, sí, cuanto más de noche mejor. Lo que pasa que muy de noche no podíamos venir porque si había bolomagas te pinchaban las manos o aliagas. A veces también salía algún escorpión o algún alacrán, Sí, también, ¿no? Pero mirábamos más, yo por lo menos, a ver si había algún conejo debajo de la mata. Entonces nos echábamos encima y a comer conejo. Si os picaba un alacrán o un escorpión, ¿qué hacíais? Era peor la tarántula. Si te picaba una tarántula, unas que eran amarillas, pues luego por la noche, para que no te doliera tanto, había uno tocando la guitarra toda la noche. Que eran lo que llamaban las tarantelas. Exacto. Ahora cogemos las gavillas y atamos el fajo para después cargarlo a la burra o al carro. ¿Ves? Se pone una así y otra al revés. Del revés para que hagan el mismo volumen por los extremos. Exacto. Claro. Ya tenemos un fajer. ¿Ves? Ahora se coge y se ata así. Ahora lo vamos a tender. A ver, ahora se coge, se desata el fajo y tú me irás dando las gavilletas también, Pedro. Me irás dando las gavilletas que vamos a tender. Ojo. A ver. Que lo vamos a tender en este rastrojo. ¿Siempre en el rastrojo lo hacíais? Sí, en el rastrojo, que así no se lo llevaba al aire. Ajá. Porque esto después se chafaba y ya no se lo llevaba al aire. Una vez seco ya, que lo dejamos como unos 15 días, sí. Pues ahora lo recogemos y lo llevamos al pajaría, para luego después mallarlo. Y a marchar, venga. Atamos un manojo para poder mallarlo. O sea, se malla con el manojo atado. Exacto. Vale. Y ahora cogemos el mallo. Entonces ahora se trata de golpear. Ahora se trata de golpear, sobre todo las puntas, aquí, que se quede bien mallado, que es lo más duro, donde está más grueso. Y esto se golpea contra una piedra, en este caso Siempre, es un ruello. Normalmente es este ruello, el que se emplea siempre. Sobre todo estas puntas bien suaves. Si no, salen de enseguida callos. Bueno, ahora ya esto está mallado
y ahora ya podemos hacer sogueta. ¿Ves lo suave que está? Exacto. Ya no te se hacen callos. Muy bien, pues vamos a hacer la sogueta. Venga pues. Este esparto ya lo traemos mallado y es para empezar a hacer la sogueta. Entonces lo mojamos un poco Aquí en la pila. en la pila y cuando esté un poquito mojado, pues entonces lo sacamos y ya se puede preparar para hacer la sogueta. Ya se puede hacer la sogueta. ¿Cuánto rato lo tienes que dejar aquí? Con 5 minutos sobra. Se coge el manojo. Y ahora es trenzar. Veo que haces 2 trenzas. Son Dos trenzas, tienen que ser 2. Entonces, normalmente se echa la mitad ahora, ahora se echa la otra mitad, porque si las echamos las 2 a la vez, aquí queda demasiado bulto. Ya no queda igualada la sogueta. Y así metros y metros. Así, pues nosotros teníamos la tarea, después de salir de la escuela, de 60 metros. Entre semana, cuando era días de fiesta, domingos, sábados o domingos, que no teníamos colegio, pues llegábamos hasta, nosotros allí hasta la fuente. Y luego por la noche, después de cenar, se hacía una tarea en las cuadras, en las cuadras de las mulas. ¿Cómo va? Se reunían 2 o 3 familias en las cuadras, y entonces íbamos dando vueltas haciendo soga. Se ponía una silla en cada punta de la cuadra y a dar vueltas y a dar vueltas. Allí nos pasábamos pues 2 o 3 horas. Para comer, sobre todo, porque éramos 5 hermanos, y sobre todo para comer, lo primero para comer. Y luego ya para los extras. Y luego los extras, había pocos extras, Pocos extras teníamos. Caminando. Normalmente se ataba una piedra y entonces se sabía de quién era aquella soga con la piedra que se veía. Vale. Bien, ahora se coge el cabo Sí. para empezar, que llegaremos hasta allá abajo, y ahora cojo el esparto. Ajá. Cojo el manojer, lo ato. Y ahora vamos a empezar a hacer la sogueta. Lo mismo, pero... Lo mismo, pero atado. Y caminando hacia adelante. Y caminando hacia adelante. Y esto lo hacíais en la calle, todo a Bueno, todo lo largo de la calle. esto íbamos, pues igual íbamos 10, 12 y más gente, y entonces, pues hasta que hacía calor, o depende, pero vamos, llegábamos hasta lejos, Igual hacías 3 fascales y 4 fascales, depende. La técnica esta no cambia. Cuanto más largo es el esparto, mejor. Ajá. Menos faena, menos... Menos veces tienes que ir echando. Claro. Ahora ya tenemos unos cuantos metros y ahora hay que recogerla, ¿no? Ahora se recoge para después medirla. Ajá. ¿Cuál es la medida? La medida la haremos luego. Ajá. La medida hay que medirla con la pierna. Venga. Se hacen 3 medidas, pero la que más se lleva es la para atar el trigo, el ordio y la cebada. Si lo medía mi madre, nos salía más a cuenta, porque como tenía la pierna más corta, pues entonces teníamos que hacer menos trozo. Si la medía mi padre, teníamos que hacer 8 o 10 pasos más. Así que nos iba muy bien. Siempre mirábamos que estuviera mi madre para medirla. Entonces aquí hacíamos 30 vueltas, que era un fascal. Y ahora Entonces, con la hoz a cortar ya. cogíamos la hoz, cogemos la hoz y a cortar. Y ya está. Y ahora ya lo tenemos preparado para añudar. Y como dice el refrán, para la extensión, vencejos a monzón. Sí, y también el otro refrán dice, si te casas en la Lueza, prepara burra y ramal. Si te casas en domingo, el lunes al espartal. O sea que aquí no se libraba nadie de trabajar el esparto. Y menos en el mes de agosto. Ahora hacemos los ramos para añudar. Así cruzados, exacto.
Ahí seleccionas una pequeña cantidad, ¿no? Se selecciona la cantidad que se ve adecuada. Este no hace falta que esté mallado ni nada. Este puede ser así perfectamente para los ramos. Ahora se coge el fencejo y se añuda. O sea, lo coges todo a lo largo y al hacer el nudo ya lo doblas. Ya se dobla. Y entonces se aprieta en la pierna. Vale. Así atando y cerrando. Bueno, pues ahora ya tenemos hecho el fascal y entonces hay dos opciones. Una es atar un fajo, que son 10 o 12 fascales, para venderlos. Y otra es ir a la tienda y con el mismo fascal pues ir a comprar pues sardinas, Lo que se necesita. lo que se necesita para casa, arroz, o sea, cualquier cosa, vas a la tienda, incluso carne, y con los fascales pues ya compras la carne esto. Entonces nosotros aquí normalmente lo compraban unos señores que lo compraban y lo iban a vender con camión y otros a las tiendas que se les iban a buscar. Bueno, Feliciano, ya tenemos desvelado el secreto de una curiosa piedra que tenéis aquí en La Lueza. Sí, pues mira, todo esto lo tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Haremos hogueta 2 o 3 horas. No, que es mala faena. Déjalo mala aquí, faena. dejamos las herramientas, que esta es muy mala faena. Venga. Vamos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.